María Leiva Márquez, en el Arroyo de la Miel. Yo nací en el 26, el 17 de mayo del 1926. Bueno, vamos a empezar hablando de su abuela por parte de madre. ¿Usted la conocía a esa mujer? La conocí, pero no recuerdo, vaya, no recuerdo porque yo era muy chiquita. ¿Sabe cómo se llamaba? Sí, Antonia. ¿Dónde nació esa mujer? En Benalmádena, que mi madre nació en el campo de Benalmádena. ¿Sabía leer y escribir esa abuela? Eso sí que no, ya no le puedo decir, no me acuerdo. Aunque sea poco, ¿qué recuerda usted o qué le han contado de esta abuela? Nada, mi madre nos contaba que era muy buena, que era una mujer muy buena, que era una mujer muy noble, pero se fue a Melilla porque se fueron los hijos allí, dos hijos que tenía, a hacer la mili, y ya se quedaron allí porque se metieron a bomberos. Y ya se fue mi abuela, se fue, y mi abuelo ya no lo conocí, murieron allí en Melilla. ¿Sabe usted si esta abuela era religiosa? Sí, sí lo era. Sí, porque mi madre lo era mucho. ¿Cómo de religiosa era su abuela? ¿De ir todos los días a misa? Bueno, ya eso no te lo puedo decir, porque ya te digo, no la he conocido yo de eso, pero sé que era porque, por oída de mi madre, sí. ¿Sabe si ella tenía algún tipo de ideología política hacia la izquierda, hacia la derecha? No, ya no, eso no. Bueno, y en aquel tiempo no, ya eso no. Pues ya vino cuando la guerra, fue cuando vinieron ya las políticas y la izquierda y la derecha. ¿Su abuelo por parte de madre? No lo conocí. ¿Sabe cómo se llamaba? Antonio. ¿Dónde nació, aunque no lo conociese usted? Pues eso ya no sé yo. A mi abuelo no sé yo dónde. ¿Qué le han contado de él? ¿A qué se dedicaba? Pues, él al campo. Y tenía ellos, bueno, nació y eso no, pero yo sé que tenían una finca por aquí, por debajo de Benalmádena, un sitio, una finca, le decían Los Donajes. Que hacía que mi madre, cuando venía aquí al pueblo, ella le dicen Antonia la Donaje, porque como se crió en esa finca y ahí estaba, pues por eso le decían, una finca que tenía ese nombre, Los Donajes. Eso está por encima de la vía, pero ya por debajo de Benalmádena. ¿Su abuelo entonces cultivaba esas tierras? Sí. Y yo porque mi madre me lo contaba, no lo contaba ella. ¿Trabajaba él también tierras de otra gente? Ya no le puedo decir, eso no sé. Eso no sé. ¿Sabe si él era religioso? No sé. Eso ya ¿él simpatizaba con algún partido político? No, ya eso no te lo puedo yo. No. De mi abuela sí, vaya, mi madre nos contaba y como mi madre lo era, ella lo era también. Pero mi abuelo es que murió joven también. Mi abuelo no murió de viejo, murió... ¿De qué murió su abuelo? No sé de qué murió. No. Ya de eso no recuerdo. Si mi madre no lo contó, no lo recuerdo yo eso. ¿Saben algo de ese viaje que tuvieron que hacer a Melilla, sus abuelos? ¿Le ha llegado a usted alguna anécdota o detalle? No, eso es lo que te he contado. Se fueron los hijos, 2 varones que tenía. Y se fueron a la mili, a Melilla. Pero ellos no quisieron venir más para acá y ingresaron de bomberos y allí estuvieron de bomberos hasta que se murieron. Y mi abuela pues se fue en busca de los hijos. Las hijas las tenía casadas, 3 hijas que tenía, pero ella se fue a busca de sus hijos y ya allí murieron. Allí vivieron todo el tiempo. Y yo me acuerdo que yo de pequeñita, era muy pequeñita yo, me llevó mi madre una vez que fue a ver a su madre, que ya el abuelo había muerto y yo era pequeñita, en barco, que fuimos en el barco de Melilla, vaya. Pero vaya, luego ya no recuerdo yo. Entonces su abuela tuvo tres hijos, 2 varones y 3 hembras. 2 varones y 3 hembras. Sí. ¿Usted sabe algo de la casa que tenían sus abuelos aquí? No, la casa no, de eso no. ¿O si estaba en el pueblo o estaba en el campo, era como un cortijo? Sí, como un cortijo, sí, una finca que había, sí. ¿Tenían animales? Pues los tendría, pero eso ya no le puedo yo decir, que de eso no. ¿Y ellos eran más bien pobres, más bien ricos? Sí, personas pobres, gente de campo y de trabajo, nada más, normales. ¿Ellos sabían leer y escribir, los abuelos? Yo no sé, pero yo qué sé, yo creo que no, porque mi madre no sabía, ni mi padre, que era un tiempo que aquellos tiempos no
esa no, ya no le puedo yo decir. Bien, la otra rama de la familia, por parte de padre, la abuela, por Sí. parte de padre, ¿cómo se llamaba? La abuela, María. ¿Ella dónde nació? Vaya, no te lo puedo decir porque no lo sé, ¿no? No me acuerdo yo de eso no me acuerdo. Eso sí, yo sé que eran de aquí, ¿no? Pues aquí en el arroyo nacerían, porque siempre estuvieron aquí, toda la vida. Esa abuela, María, María. ¿sabía leer y escribir? No. ¿Era Además era religiosa? ciega. Era ciega. Sí. ¿Sabe cómo se quedó ciega? No sé cómo se quedó, si era de, no sé de qué se quedó ciega, ¿no? ¿Era religiosa esta abuela? Sí, también le gustaba la iglesia, mi abuela sí le gustaba, porque ella siempre estaba, ay, la Virgen del Carmen, ay, la Virgen de los Dolores, y eran personas que, eso vivían, lo que yo recuerdo, ¿no? En el Gamoná, usted no ha escuchado decir, el Gamoná, esos pisos que hay ahí era una finca, y ahí se crió mi padre y mis tíos, ¿no? Y mi abuelo. ¿Usted conoció a esta abuela personalmente? A la abuela sí, al abuelo tampoco, al abuelo no. Abuela, sí. ¿Sabe si ella tenía algún tipo de afición, de ocio? No, ella nada más que de campo, ella nada más que sus gallinas, que tenía muchas gallinas, pero campo, otra cosa. Tenía muchas gallinas que le daban huevos. Eso, claro, digo, ¿Y ya qué ves. hacía con los huevos? Hombre, para los hijos y para ellos, claro, la ¿No los caza. vendían? No, la caza. Lo que es normal de una finca, de tener uno, de la caza, vaya. ¿Usted recuerda alguna conversación con su abuela que fuese importante o que no fuese importante? No. ¿Alguna conversación que haya tenido con ella? No, yo recuerdo de ir a verla allí, está allí y eso, pero luego otra cosa no. En algún momento ella le contó, María, el pueblo ha cambiado así, antes las cosas eran así. No, cuando mi abuela murió el pueblo era tan igual. Hace de eso ya muchos años. Era igual, un pueblo con 4 casas y la mitad eran chozas y eso es lo que había aquí y ya está. No había otra cosa más. Vaya, cuando ellos murieron, ¿no? Porque muchos años ya. ¿Ella tenía algún tipo de ideología política? No. Ellos en ese tiempo no era. El abuelo, ¿cómo se llamaba el abuelo por parte de padre? De padre Antonio. ¿Él sabe usted de dónde nació? No. Eso no recuerdo yo porque yo era muy chiquita y yo no. ¿Leer y escribir? ¿Él sabía? No, yo creo que no. ¿Religioso? Normal. ¿Algún tipo de afición que usted recuerde? No, el campo y ya está. Las vacas, que tenían muchas vacas, mucho eso, o sea, gallinas allí en el campo y esas cosas así. Cerdos y cosas que se tienen en una finca, en un campo. Entonces él trabajaba en el campo. En el campo, sí. ¿Y tenían cultivos o simplemente era el ganado? No, sí, claro, en el campo se sembraban de todo. Pimiento, tomate, de olla, lo que es la cosa de la vida de las casas. ¿Olivos, sabes si tenían? No, higuera sí, pero olivo no. O sea, eran cosas más bien de regadío. Exactamente. ¿Sabe usted si alguno de sus abuelos participó en algún tipo de protesta por las condiciones del campo? No, ellos no. La casa de los abuelos por parte de padre, de estos últimos que hemos hablado, ¿usted la conoció? Sí, de mi padre, sí. Precisamente cuando nosotros corrimos y vinimos aquí, volvimos de Francia, nos tuvimos que ir con los abuelos porque la casa de mis padres habían puesto el falange. Era cuando la guerra terminó. Nosotros vinimos cuando la guerra terminó. En esa casa habían puesto la sede de falange. En la casa de mis padres, que la había hecho mi padre, ahí pusieron el falange. Y cuando vinimos la casa estaba hecha polvo. Y ni muebles, todos los muebles, cada uno se llevó lo que ¿Esa casa de sus padres era la misma que tenían sus abuelos? No. Ah, vale. Bueno, pues entonces... Nosotros nos fuimos a vivir con mis abuelos. Por eso vengo a vale. referirme. Nos fuimos a vivir con mis abuelos. Cuénteme, ¿esa casa de sus abuelos cómo era? Esa casa le decían, donde estaba esa casa hecha, le decían la Huerta Peralta. Después de venirse mis abuelos, se vinieron del Gamoná, porque ya esa finca era arrendada.
Usted sabe lo que es arrendar, eso, que la arrendan por 1 año, por 2 años, y ya los dueños la quisieron y mis abuelos se vinieron aquí a la Huerta Peralta, que es a donde está la estación del tren. Ahí eso le decían, yo le voy a hablar de lo antiguo, ¿no? La Huerta Peralta. Y ahí había una casa y ahí se vinieron mis abuelos a vivir. ¿También alquilado? Yo creo que sí, claro que sería alquilado, claro. ¿Y esa casa alrededor también tenía tierras de cultivo? Sí, 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 claro. Ahí, aquí todo era cosa de cultivo. Bien, por dentro, ¿cómo era la casa? ¿Cuántas habitaciones tenía? Una casita muy normal. Esa casa tenía, eso sí la recuerdo bien, se entraba y estaba el salón. Y en el mismo salón estaba la cocina. Una chimenea y unos pollitos a los lados, que es lo que había antes. Y luego subió una escalera y había 2 habitaciones. Pues en esa casa vivimos mi madre, éramos nosotros 5, no, 5 no, 5 hijos y mi padre y mi madre. Y luego mis abuelos, eso. ¿Que tenían algún hijo viviendo allí con él? Sí, y tenía otro hijo viviendo allí con él. Ellos siempre vivieron con el hijo el más chico, siempre. Casi 10 personas allí viviendo. Sí, eso, sí, aquella... sí. Sí, sí, me digo. Claro. Oye, y Maya, cuéntame, el suelo... El suelo era de ladrillo, unos ladrillos parecidos a esto, como eran antes los suelos. Así. Ladrillo así oscuro, las paredes de can, paredes de can. ¿Y por fuera también era...? Sí, sí, de can. Una casa muy bonita que era, ¿eh? Una casa muy bonita, muy blanca siempre. Y luego por delante de la casa había unos chinos en la puerta y así como una pared y unos pollos para sentarse. Yo le voy a hablar a lo antiguo, ¿no? Antes se le decían pollo, ¿no? El techo de la vivienda era de rafilla y de teja. ¿Y por dentro tenía vigas de madera? Sí, sí, sí. Pues vigas. Antes las vigas no era como eso. Antes las vigas iban así. Eso, y encima iban los ladrillos y arriba era el ladrillado también. Sí. ¿Esta casa de los abuelos por parte de padre tenía, por ejemplo, tenía luz eléctrica? Sí, claro. Entonces ya había luz eléctrica, claro. ¿Y antes de la guerra había luz eléctrica en las casas? Sí, antes de la guerra, sí. Pero había, a lo mejor, era una casa con un salón, porque mi casa era así, la casa de mi padre, y con una luz alumbraba todo. Un cordón muy largo, iba con el cordón, la luz para acá y para allá. Y el quinqué, se utilizaba, que le decía, el quinqué de petróleo. Lo tenía mi madre, los quinqueles de petróleo, claro. La bombilla entonces se colgaba. Eso. Y se movía de un sitio a otro. ¿Y alguna vez les dio calambre al mover la bombilla? Ay, pues no, me daría mucho, pero yo no me acuerdo de eso. ¿Usted recuerda si podían disponer de luz eléctrica durante todo el día o si era solo...? No, todo el día no. Había un señor que la echaba por la tarde y la cortaba por la mañana. Se llamaba Antonio. ¿Y él también cobraba? Claro que cobraría. Es decir, cobraba a los clientes, a ustedes, por usar la luz. Ah, no me acuerdo yo de eso, ya no sé, no me acuerdo yo. ¿No recuerdas cómo se cobraba la luz? No, eso no. ¿Ustedes algún electrodoméstico? Es decir, la luz eléctrica, la electricidad, No, antes no había electrodoméstico, no. Eso ya era ya después de la guerra y después de eso que ya vinieron. ¿Agua corriente en la casa de sus abuelos? No. Entonces, ¿cómo se apañaban? Teníamos que ir le decían el cao, sitio, el nacimiento del agua. Claro, y había que ir allí a una bóveda que había y allí íbamos por el agua, con los cántaros, los botillos, cada uno con lo que tenía. ¿Cómo de lejos estaba ese sitio de la casa de sus abuelos? No, de la casa de mis abuelos no estaba lejos. Ese sitio del agua estaba, no entran aquí al arroyo, no, donde está, ¿cómo le voy a decir? La redonda que hay en el centro, o un poquito más para arriba. Estaba que había un cao, que bajaba una escalera y se cogía el agua que nacía, que es el agua que tenemos, lo que es que claro, ya como ya le ponen cloro y eso, pues ya el agua no está tan buena como la que había antes. Entonces sus abuelos echaban algo así como 10 minutos andando hasta... Sí, muy poco, estábamos. Porque iban andando, no iban en un animal. No, andando. ¿Y quién se ocupaba en casa de sus abuelos de ir a por el agua? Porque además haría falta unos cuantos cántaros a lo largo del día. Pues yo de eso no me acuerdo bien ya. Ya no me acuerdo yo bien, pero claro, todo. Es que tenía que ir, ya está, ¿no?
A ver, más detalles. Por ejemplo, el váter. ¿Había váter en casa de sus abuelos? El bate no, el patio. Antes no había bate. Antes el que tenía bate era el que tenía... ¿Tanto hombres como mujeres iban al patio? Hombre, pues sí, claro. Cada uno iría donde podía, ¿no? ¿Qué hacían después? Al campo, a donde fuera. ¿Sus abuelos qué hacían después con los excrementos que se acumulaban allí en el patio? Ah, pues yo qué sé, ya eso era para el estiércol, sería, ¿no? No me acuerdo yo de eso, no me acuerdo yo. Ya eso no me acuerdo yo. ¿Qué utilizaban para cocinar? ¿Leña, carbón? Sí, leña. Carbón y leña, pero vaya, mayormente la leña. Sí. ¿La leña la compraban o la buscaban? No, eso iban al monte a buscarla. Iban al monte. Muy bien. ¿Teléfono? No. ¿En casa? ¿Radio? No, la radio vino ya después. Bueno, su madre. Mi madre se llamaba Antonia. ¿Ella dónde nació? Ella nació aquí, donde le he dicho, en la finca esa. ¿Sabía leer y escribir? Me No. dijo antes que creo que no. No sabe. ¿Su madre le contó a usted algo sobre la infancia que ella tuvo? No recuerdo, si lo contaría, claro, porque a ella le gustaba mucho de contar las cosas y de eso, pero que yo no lo recuerdo. ¿Era religiosa? Sí. ¿Tan religiosa como su madre? ¿Más? ¿Menos? Mi madre sí era religiosa. Debe decir era religiosa que cuando aquí estalló la guerra, sabes que las iglesias y los santos, y ella se trajo dos y los metió debajo de la cama donde dormíamos nosotras, para que nadie se los llevara. ¿De dónde los cogió, Susana? De la iglesia se los trajo, pero tuvo una pila de tiempo. Oiga, ¿y su madre cómo se enteró de que iban a...? Sí, porque lo decían, y fueron de noche, ella y muchas, ¿no? Ella sola no, y quitaron muchos del medio para que no lo rompieran. ¿Recuerda que dos santos fueron los que...? Sí, uno recuerdo que uno era San Juan, pero el otro no recuerdo yo cuál era. El otro no, pero el San Juan sí lo recuerdo muy bien. Entonces estuvieron esas imágenes, esas figuras ahí Sí. guardadas debajo de la cama. Sí. ¿Hasta cuándo? Digo, hasta no sé, luego se la llevaron, no sé a dónde se la llevaron, vinieron y se la llevaron. ¿Quién se la llevó? No sé, eso es lo que no me acuerdo yo ya. De quién vino y cómo fue, no sé. Yo sé que sí, que nosotros dormíamos y los santos estaban debajo de la cama. No quería ella que se rompiera. ¿Y su madre le dijo que no dijesen ustedes por ahí que No, los santos que estaban? va. Que no, eso no se podía decir. Porque si no, Hombre, ¿qué podría haber pasado? pues ya ves, yo quedé lo que podía haber pasado. Pues venir y llevárselo y ella no quería que lo rompiera. Y mi madre religiosa sí era, ella era un amante de... Sí. Porque ¿quién quería romper los santos? ¿Quiénes? Pues en aquel entonces pues serían, como se decían, los rojos y los fascistas. Es que la iglesia aquí la pusieron, ahora le dicen la Casa del Pueblo, la casa del PP. ¿Su madre en qué trabajó? No, mi madre no trabajaba en nada, mi madre trabajaba con su padre en el campo, allí en el campo y ya está. Pero luego fuera no, ¿Cuándo se casó? no. ¿O después de casarse? Bueno, ella trabajaba con mi padre en el campo. Mi padre tenía un pedazo de tierra y ella iba y la ayudaba a sembrar, a coger y a eso. ¿Su padre y su madre se repartían las tareas domésticas o solo su No, madre se encargaba de las mi madre, eso antes no se llevaba. Eso de que el hombre venía del campo y se lavaba, se sentaba y ya está. Y al otro día otra vez, y la mujer a la casa. ¿En qué se diferencia el día a día de su madre cuando ustedes eran pequeñas, Sí. las labores domésticas que tenía que hacer, la manera en la que las hacía, de cómo ahora las mujeres hoy los hombres hacen las tareas domésticas? Ni tal pensó, ¿qué va? Es que incluso yo, ni mi marido no sabía ni encender un mixto. Y sin embargo mis hijos, mejor que una mujer. Así es que, y mi marido, bueno, ¿qué va? Tráeme esto, tráeme lo otro, y esto, y eso, y era más bueno que el pan, pero luego eso, Por ejemplo, deja hacer nada. su madre, cuando tenía que lavar la ropa, Sí, ¿cómo la lavaba? pues la lavaban en un lebrillo en la casa. O iba a Arcao, que le decían, donde salía el agua del nacimiento, eso iba como por medio del pueblo, un cao, y ahí, incluso aquí en mi casa, que yo la lavaba ahí, ¿no? Aquí hay, la pared de abajo, por ahí pasaba el agua. Por ahí había una acequia que le decíamos antes,
y ahí pasaba el agua y yo tenía mi lavadero ahí lavaba. Donde tiene mi hijo ahí la casa. Incluso cuando hizo la casa dejó el lavadero, no lo rompió, lo hizo la pared, en fin. ¿Tu madre iba? Igual, también, a la acequia. Eso, a la acequia. ¿Y iban más mujeres a la...? Todo el mundo, aquí en el pueblo, todo el mundo. Claro, aquí no había otra cosa. Cuando lavaba la ropa... Y ella... cuando se lavaba en la casa era un lebrillo con una lavadera de esa de madera o de eso. Ya está. ¿Qué es la lavadera? Para lavar la ropa, ponía el lebrillo con agua y la de esa se metía ahí y allí se... ¿Que una especie de tabla? Eso es una especie de tabla. ¿Y para qué sirve? Para lavar, pues eso, para lavar la ropa así. Claro. ¿Se frota la ropa? Eso, se frota. ¿Detergente? Detergente, jabón. ¿Dónde compraba el jabón? En las tiendas. ¿Lo hacía? No. ¿Fabricaba ella...? No, lo compraba en las tiendas, eso lo traían de Málaga. Tiendas iban a Málaga a comprar, que aquí habría 1, 2 tiendas o 3 nada más, no había otra cosa. En ese tiempo, vaya. Más diferencia, por ejemplo, la limpieza de la casa. Esa mi madre la hacía. Eso se fregaba el suelo de rodillas, estropajos grandes, y se frotaban. Estaba muy blanco y muy rubio que se ponía el suelo, muy camondado. ¿Y utilizaban el mismo jabón que se utilizaba para la ropa? Sí, claro. Entonces su madre no ha conocido la fregona. No, mi madre sí la conoció. Sí, mi madre ya la conoció, mi madre sí. Pero vaya, a lo primero no, mi madre sí conoció la fregona, claro. ¿Su madre se ponía algo en las rodillas? Claro, sí, siempre se ponía algo, ¿no? Un saco doblado o alguna cosa, sí, claro. Pero eso era antes, luego ya mi madre sí, claro, digo. Claro, la conoció. ¿Alguna otra tarea doméstica que haya cambiado, que a usted se le venga a la mente? Pues todo, cambia todo. Incluso eso, antes se fregaba de rodillas, que ya ve lo que es, ¿no? Ya luego ya todo eso, empezando desde ahí, pues todo. Claro. ¿Su madre tenía algún tipo de afición, de ocio? Ella no, ella nada más que era muy graciosa y le gustaba mucho de disfrazarse y con las amigas, y eso sí. Era mayor y ella, bueno, eso sí. ¿Le gustaba disfrazarse? Sí, ella es que tenía mucha gracia y era una persona muy activa y una persona muy... Sí, eso sí. ¿Pero se disfrazaba en la con cualquier cosa. Se cogía una sábana y se la liaba a la cabeza con eso se divertían muy bien. Ella con su amiga, ¿no? Vaya, ¿Pero eso cuando ella era joven o ya? No, con nosotros todos nacidos ya. Nosotros ya todos. Sí, madre, eso sí. ¿De qué cosas recuerda usted que se haya disfrazado su madre? Sí, de cosas me acuerdo que una vez en carnaval eso. Se disfrazó con una sábana liada y unas cortinas, quitó las cortinas y se la lió de eso me acuerdo yo muy bien. Con la del estanco, la muchacha del estanco y en fin. Eso sí le gustaba a ella. ¿Los carnavales los celebraba su madre entonces de una manera especial, ¿no? Sí, ella no era que... ¿Después de la guerra también se seguía celebrando? No, ya después que nosotros, ya cuando corrimos, vinimos y eso, ya ella no tenía ganas de... ¿Cuántos hijos tuvo su madre? 5, 3 hembras y 2 varones. ¿Tenía algún tipo de ideología política su madre? ¿Era más bien de izquierda, más bien de derecha? No, de izquierda. Más bien de izquierda. Como yo. Mi padre también. Pero ella tenía el carnet de algún partido político. No, eso no. Nada más que... ¿Ella le comentó alguna vez si en las elecciones de la República ya votaba a partido de izquierda o algo así? O... No, ellos no votaban a nadie. Ni mi padre tampoco, pero eran de izquierda. ¿Su padre? ¿Cómo se llamaba su padre? Diego. ¿Dónde nació Diego? Aquí, en el arroyo. ¿Él sabía leer? No. ¿Era religioso su padre? Mi padre ni religioso ni nada, era una persona que no hablaba por no ofender. Me dice usted que su padre también era de izquierda. Sí. Aunque no tenía ningún carnet de ningún partido. Sí. Por eso corrimos. ¿Pertenecía formalmente a algún partido? ¿Él? ¿Tenía el carnet del partido? No, carnet no tenía de nada más que... ¿Algún tipo de afición que tuviese su padre? No, el campo. Lo que aquí había antes nada más, eso. El campo. Que era del campo y que no. Él entonces trabajó en el campo, Sí, ¿no? en el campo. ¿No tuvo ningún otro trabajo distinto del campo? No.
¿Había alguna tarea en concreto que él hiciese, que él estuviese especializado en hacer tal cosa en el campo? No, del campo de todo, de lo que había que hacer, sembrar, recoger y esas cosas. ¿Él trabajaba tierras de otras personas? Sí, de otra persona. Trozo de tierra que trabajaba, que tenía ahí abajo y ahí trabajaba. Pero no era un jornalero. No, bueno, también estaba jornal, ¿no? Porque cuando eso, me daba jornales por ahí, pero luego ese trozo de tierra era el que más cautivaba, ¿no? ¿Ese trozo que lo tenía como alquilado? Sí, sí. ¿Y pagaba...? No pagaba nada. Eso es que un señor de aquí, que le decían los cubanos, una finca de ahí abajo, y le dio un trozo de tierra grande para que él lo sembrara y ya está, para la casa. ¿Tenía que darle a su padre una parte de la cosecha? No le daba nada. Sí, pues éramos amigos ellos. Y antes era así, aquí antes era así. Aquí antes te daban un trozo de tierra y lo tenías y tú lo cultivabas, lo echabas y ya está. ¿Esa amistad de su padre con esta familia? Sí, éramos todos, sí, de siempre. ¿Era una familia más o menos adinerada? Sí, era una familia, decían los cubanos. Tenían una finca que era muy grande ahí. Su padre entonces toda la vida estuvo trabajando en el campo. Sí, en el campo. ¿Qué tipo de educación dieron su padre y su madre a ustedes? A nosotros, muy buena. Muy buena. En mi casa no se escuchaba una mala palabra, ni bueno, muy buena educación. Muy trabajadores y nos crió muy bien criados. ¿Les castigaban sus padres? Mi padre nunca. Mi madre sí. Mi madre era más, ella había que ir, y en las cosas de la casa, cuando ya éramos mayorcitas, para que no discutiéramos y nada, nos puso cada una, tú tienes que hacer las camas, tú tienes la cocina y tú tienes lo otro, y eso. Muy buena educación, muy buenos padres, maravillosos. ¿Pegaban los padres? No, mi padre ya le digo, jamás. Mi madre sí, claro, mi madre cuando hacíamos algún tortazo, claro, como yo se lo he dado a mis hijos, cuando las necesitaba. Ahora no se le puede pegar a los hijos, pero así no se pueden educar tampoco. ¿Y cómo le decían sus padres que había que comportarse cuando uno fuese mayor? Pues bien, ¿Qué era lo importante? lo que se veía en la casa, pues eso había que hacer afuera. El comportamiento que se ve en la casa con los padres, eso había que hacer en la calle. ¿La casa de sus padres? La casa de mis padres en la Plaza España. Estaba, entonces, esa la hizo mi padre. ¿Y estaba en el pueblo? Sí, aquí mismo, en la Plaza España, ahí en el centro. Pues cuénteme, ¿esa casa cómo...? Esa casa, pues nada, que cogió ese solar, fue al ayuntamiento, vino el alguacil, que antes le decían el alguacil, ahora son concejales, pero antes, y señaló por donde la tenía que hacer, con una lata, una escobilla y una poquita de cal, de pintura, y le dio el terreno que el ayuntamiento se lo dio, y ya está. ¿Él compró ese terreno? No, eso se lo dio el ayuntamiento, lo daba, y hizo mi padre la casa con mucho trabajo y muchísimo sacrificio, pero vaya, cuando nosotros nos metimos en la casa no tenía suelo, era terrizo, porque hasta que nos fue ajuntando y haciéndola más eso. ¿Cuánto tiempo estuvo su padre construyendo esa...? Una pila de tiempo estuvo el pobrecito. ¿Más de un año estuvo? Sí, digo, más de un año, claro. ¿Le ayudaba a alguien a él? Sí, bueno, sí, había dos albañiles, bueno, que le ayudaban, pero que le ayudaban. ¿O él les pagaba por...? Sí, no, que le ayudaban ellos, sí. Le decían Zamora y otro señor, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba. Y le ayudaban mucho, mucho. Sí. Unos tíos míos que viven en Canarias, se fueron a Canarias, también se fueron al servicio y ya quedaron allí, por parte de mi padre, y ya se quedaron allí a vivir y allí han muerto. Eso pues estaban muy bien, ¿no? Estaban en muy buena situación. Eso le mandaron el dinero de las vigas de la casa. Y, bueno, muy buenas personas, sí. Bien, entonces, ¿esa casa cuántas plantas tenía? No, una nada más. 2 habitaciones, una cocinita y un saloncito que había a la entrada. Luego tenía el patio, tenía un patio muy grande, pero claro. ¿Tenían animales en el patio? Mi madre siempre le gustaban mucho las cabritas, los conejos, todas esas cosas le gustaban a mi madre mucho, menos los perros, ni gatos, pero eso sí le gustaba, las gallinas. Eso sí tenía ella en su patio y ella... ¿Los conejos, por ejemplo, ella los criaba y después los vendía? No, para la caza.
para la casa. Las cabritas para la leche. O sea, la leche que tomaban ustedes era de la cabra. Exactamente. ¿Recuerda usted la leche esa si se hervía antes Sí, de...? sí, claro. Ahora había que hervirla. Bueno, siguiendo con la casa, las camas, por ejemplo, Sí. de cómo eran. Unas camas de hierro, con sus sumieles y con unas camas normales, ¿no? ¿Y el colchón? Pero entonces eran de hierro, ahora hay... Sí, los colchones de lana, pero no de verano, pero de lana. ¿Electricidad tenían en la casa? Sí, había, ¿De claro. primera hora había electricidad? Sí, en la casa ya cuando estábamos en mi casa de primera hora. Sí, ya en esta casa de primera hora. ¿Cuántas bombillas había en su...? Había una. Había una. Y la cogía ahí con el cordón largo y la llevaba para una habitación. Para cuando si no encendía un quinqué. ¿Usted sabe lo que es un quinqué? Eso. Yo tenía 2 quinqués y los encendía, una vela, en fin. ¿Para cocinar qué usaban sus padres? Leña. ¿Y la cocina estaba en una parte del salón? Sí, en una parte del salón. No, estaba a la salida del salón, una cocinita chica que apañaron allí. Ya mi casa, cuando mis padres se vinieron, ya era más moderna, ¿no? Ya era otra cosa. Una cocinita con sus pollos y, en fin. Tenía para el pollo de leña, luego tenía para una cosita que, no recuerdo cómo era aquello, para el carbón, en fin, que ya era otra cosa. ¿Qué mejora tenía entonces esa casa respecto a la casa de los abuelos? Sí, claro que tenía todo, tenía más eso ya, entonces, en fin, que ya era más, ya había más cosas modernas. No, agua corriente no. El agua corriente la pusieron ya más tarde. Ya el agua corriente la pusieron, digo, yo ya casé con mi hijo el mayor y mi Pepe, era ya. Vivía yo ya aquí en mi casa. Ya yo casada vivía y era cuando pusieron el agua corriente. Ahí por la calle todo eso estaba lo levantaron, en fin. Y aquí el agua corriente la pusieron ya tarde. Y también hubo que levantar el suelo de las casas, ¿no? Para Sí, meter claro, para meter las tuberías, claro. ¿Te recuerdas si estaban obligados a conectarse al suministro o si querían, podían...? Hombre, sí, ya todo el mundo, claro. El que no podía más menos, pero se hacía un sacrificio y... Claro. Eso era tanto para tener agua corriente, sí, como para, por ejemplo, el agua del váter, ¿no? Y sí, claro, todo, claro. Una vez que metía la tubería en la casa, era para todo. Ponían su contador en la puerta y... ¿Algún detalle más que usted quiera dar de la casa de sus padres? ¿Algo que usted recuerde? Ya, ¿qué le digo? Que vivimos muy bien allí hasta que vino la guerra y ya los tropeó todo. Hábleme antes de los vecinos. ¿Cómo eran los vecinos? Los vecinos muy buenos, buenas personas. Mi madre, como no se peleaba con nadie, ya todo el mundo le venía bien. Los niños cuando éramos chicos, ya sabes que los niños y los vecinos, y si los niños nos peleábamos eso, ella nos metía en la casa, cerraba la puerta y esa era la conversación que se tenía, ya no había otra cosa. Cuénteme entonces en qué ha cambiado la relación que se tenía entonces con los vecinos a la que se tiene ahora. Sí, bueno, yo no le puedo... Porque yo lo mismo cuando vivía en la Plaza España con mis padres, como cuando llevo aquí ya los años que llevo viviendo, yo tengo muy buena relación con todos los vecinos, muy buenos vecinos, todos muy buenos, ¿no? Jamás he discutido con nadie, ni si me ha venido bien una cosa, la he aceptado, y si no me ha venido bien, pues me he aguantado y ya está, pero yo jamás, yo muy buenos vecinos. ¿Sí? Hábleme de cómo era el pueblo de cuando usted era joven. Ay, cuando yo era joven. Las calles eran de tierra, terrizo. Las calles eran terrizas, no había acera ni había nada. Aquí pasaba un coche que iba a Málaga. ¿Un autobús? Un autobús que iba a Málaga. Y pasaba por la mañana de Benalmádena, recogía Benalmádena y la arroyo a Málaga y volvía a la noche nomás, ya está. ¿Solo daba 2 viajes? Y el tren, sí, 2 viajes. Y el tren, también que el tren también eran 2 viajes lo que daba, o pasaba por medio del pueblo, por medio de arriba, por el centro, por donde está la carretera, por ahí iba la vía, por donde se entra del arroyo para acá, por ahí iba la vía, en medio del centro. Donde mismo está la redonda, que está, usted habrá pasado, no sé si habrá pasado por allí, por allí iba la vía, por ahí mismo iba la vía, por medio del pueblo. Sí. Es decir, ¿sigue la vía de la actual cercanías, ese trazado?
Sí, todo eso. Claro que es que ahora va por debajo tierra, pero antes iba por encima de... Que mató a un muchacho, mató allí. Recién muerto mi marido, mató un muchacho de aquí del arroyo, iba con la moto y el tren se le... Y allí lo hizo por... Ese tren de cuando usted era pequeña, ¿usted se montaría en él? Sí, claro. Era un tren antiguo. ¿Cómo era? De chacachá, que así, que iba y chacachá y echaba mucho humo y... ¿Qué iba con carbón? Sí, con carbón sería, claro, ya no lo sé yo, pero con carbón, claro. ¿Los asientos cómo eran por dentro? Sí, unos asientos, yo no recuerdo bien de eso, pero unos asientos, no sé, no recuerdo de eso, no recuerdo, yo ya vi mucho. ¿En el tren todo el mundo viajaba sentado o había gente que iba de pie? No sé, ya eso no lo sé yo. No sé. Le voy a preguntar, a ver. Entonces viajaba una tampoco. Si me preguntas de ahora te digo todo lo que he viajado, pero de antes se viajaba muy poco. ¿Recuerda cuánto costaba el billete a No me acuerdo. ¿Y cuánto se tardaba en llegar a Málaga? No sé, yo qué sé de eso, no me acuerdo yo ya. Eso no me acuerdo. La carretera que unía el Arroyo de la Miel con Málaga, Y era una carretera de chinos, unos chinos blancos y... Sí. ¿no estaba asfaltado? No, que va. Entonces, bueno, pasaba por medio de Torremolinos, había que pasar. Entonces era, bueno, por donde está ahora mismo la carretera, pero que antes era, por ahí pasaban. Oiga, ¿y en el Arroyo de la Miel había alumbrado eléctrico cuando usted era pequeña? En las calles. Sí, bueno, el alumbrado cuando pusieron ya era yo más grandecilla. Cuando ya pusieron el alumbrado, sí, pusieron, claro, pues una bombilla, lo mejor una esquina una y allá el trozo bien grande otra, un poco. ¿Y antes de poner esa bombilla, había algún tipo de alumbrado en las calles? ¿Usted lo recuerda? Ninguno. Entonces mirabas para el cielo de noche y veías las estrellas, ahora no las ves. Ahora mira y no se ve la estrella. ¿Había casa de 2 plantas? Sí, alguna. ¿O de varias plantas? Sí, eso lo hicieron ya más tarde. Sí, ya era yo, claro, que ya vino después. Este es el primer, lo que hoy conocemos como bloque, un bloque de vivienda. No. ¿Eso cuando es la primera vez que lo Eso viste? ya cuando empezaron a venir aquí los extranjeros y esas cosas. Antes no era nada más que 4 chozas, una aquí y otra allí y ya está. Oiga, y cuando empezaron a venir los extranjeros aquí, y ustedes, bueno, los extranjeros pues tenían otras costumbres y... Claro, entonces ganaban la gente dinero y ya reformaban las casas y hacían bloques y todas esas cosas. ¿Qué les llamaba a ustedes la atención de la manera en la que vivían y se comportaban los extranjeros que venían aquí a vivir? Como los trataba poco porque que sabía yo lo que era, me los trataba poco porque ya ves. En la playa, por ejemplo, ustedes, y ya hablando de usted de su infancia incluso, ¿usted cuando era pequeña iba a la playa? Cuando era pequeña no, pero cuando era más grandecita sí. ¿A qué edad empezaba usted Claro, ahí? a la playa pues ya con 13, 14 añillos, eso fue ya después de la guerra. Eso ya fue cuando vinimos de... Sí, ya era más grande yo. ¿La gente iba a la playa con los bañadores? No, de sí, hoy? bañadores, ¿qué va? Un vestido. Esto hasta ahí. Claro, nos metíamos con una combinación y ya luego venía siempre una señora con nosotros que vivía ahí y se ponía en la orilla, nos liaban la sábana cuando salíamos y ya está. Otra cosa no había. ¿Pero ustedes se metían en el agua con ese vestido? Claro, hombre, claro. O sea, que lo de llevar bikini y eso... No, eso ya lo trajo los extranjeros. Eso no se estilaba todavía. La primera vez que ustedes vieron a las mujeres, hombre, ¿qué reacción tuvieron ustedes? ¿Qué pensaron? Pues nada, se veía, pues gustaba, porque estaban bien, ¿no? Porque ellos lo traían, pues, bien. ¿Y los hombres cuando se metían en el agua, si ustedes llevaban una especie de vestido? Yo donde estaban los hombres no fuimos nunca. Eso ya era aparte. ¿Había una zona de la playa para mujeres? No, para mujeres no, que si había un hombre allí no se iba. Las mujeres no iban así, las mocitas, vaya, entonces éramos mozangonas, no íbamos así. Hombre, porque no nos vieran. ¿Usted cuando era pequeña fue a la escuela? Fui un poco tiempo.
Un poco tiempo por eso, porque ya estalló la guerra y nos fuimos. ¿Usted sabe leer y escribir? Un poquito, vaya, yo no es que, pero vaya, sí. Me pongo un de eso, lo leo y eso, pero vaya, que para soltura no. Una cosa... Lo poco que usted haya ido a la escuela. Sí, poquito. ¿Qué recuerda de lo poco? Le recuerdo pues muy bien. Mi maestra se llamaba doña Eduarda. Cuando nos castigaba nos daba un palmetazo en la mano y nos ponía en cruz y eso, lo que había antes. ¿Con qué les daban la mano? Con era una tabla, una palmeta que antes le decían así, y nos ponía en cruz, cara a la pared y ala. Hombre, pues porque no supiera la lección, porque no supiera, pues eso, pues ya está. ¿Usted en la escuela? Lo que era antes era así. Ahora no se le puede pegar a los niños, ni los maestros, ni nada. Y antes sí, castigaban, que era como educaban y se enseñaban, no como ahora. ¿Usted en la escuela estaban niños y niñas juntos? Sí, sí, sí. ¿En la misma clase? Sí, en la misma clase, sí. ¿Cuánto? Y era una casa particular y allí daba la señora esa era maestra, pero allí daba ella la de... ¿Cuánto alumnado había? ¿Cuántas personas en la clase? Pues mucho, porque todos los que había, los que eran de aquí, del arroyo, como había poca gente entonces. ¿Como pues 20? Sí, claro, sí. ¿Tenían todos la misma edad? No, uno era más mayor, otro más eso. ¿Recuerda si le enseñaron cosas como geografía o...? No sé, ya de eso no me acuerdo yo. ¿Qué horario tenían ustedes en la escuela? ¿A qué hora entraban y a qué hora se iban? Entrábamos por la mañana, ahora no me acuerdo de era las 9 por ahí, y salíamos a las 12, luego entrábamos a las 2 hasta las 5. No había dos horarios, antes había dos horarios en la escuela. ¿Y por la tarde se enseñaba algo en particular? Por la tarde a coser. Por la mañana enseñaban a leer y a escribir lo que fuera, y por la tarde a coser. ¿Y los niños también cosían? No, los niños, yo no me acuerdo lo que los niños hacían. No, de lo que los niños hacían no me acuerdo, yo leerían, pero los niños no iban a coser, claro, no. Cuando usted ya era más mayor, en la etapa de la adolescencia, empezaban con los novios. Con los novios. Ahí, ¿qué es lo que se podía y qué es lo que no se podía hacer con los novios? O con los chicos que a una le gustaban. Obvio, como lo antiguo, ¿no? Antes no se podía salir a la calle con el novio sola, ni venía a la casa tarde, había que venir muy tempranito, dar una vueltecita y ala, eso, ya está. ¿Podían ustedes pasear de la mano? No, sí, de la mano, que va, ni muy arrimado, tenía que estar un poquito retirado. ¿Y por qué no podían ustedes pasear de la mano con su novio? Hombre, porque antes eso era lo que se llevaba y si te paseaba de la mano, entonces ya era cualquier día, sí, de la mano. Bueno. Entonces supongo que besarse tampoco podían besarse. No, tampoco. Besarse ya eso vino más tarde. ¿Qué le decían sus padres respecto a cómo tenía que comportarse usted con los hombres? Mis padres no me necesité yo que me dijeran nada. Yo sabía lo que tenía que hacer y cómo me tenía que comportar. Y así me comporté. ¿Y los chicos? Mi marido fue 8 años novio mío. El único hombre que conoció en mi vida. ¿Y los chicos cumplían también esas, digamos, normas o Hombre, intentaban no cumplirlas? Eso no lo sé yo ya. Yo sé de lo mío, ¿no? Los demás no sé yo. Uno la cumpliría y otro no la cumpliría, ¿no? Hay algunos más avanzados y otros más tranquilos. Usted tuvo 8 años de... Novia de mi marido. ¿Eso para su tiempo era mucho tiempo o era poco 8 tiempo? años. No, normal. Era todo el mundo lo mismo. Unos estaban más y otros estaban menos. Cuénteme, ¿su boda cómo la celebró? Mi boda pues muy bien. ¿Cómo hubo un banquete después? No, de banquete no hubo nadie. Entonces mi suegro tenía una finca que le hizo en la cala, mató un cordero y hizo una comida para los hijos y ya está. Pero muy bien, una boda como... ¿Tuvieron ustedes viaje de novio? No, que va, entonces no se llevaba eso. Al otro día a trabajar. ¿Usted en qué ha trabajado? He trabajado, ya te lo he dicho, yo he trabajado después de morir mi marido. Antes no. ¿Por qué? Porque no quería él, porque no me hacía falta. Si me hubiera hecho falta, sí. No me hubiera importado porque yo me gusta mucho trabajar.
pero ya después tuve que trabajar, que me quedé con 2 niños chicos, esta que tengo aquí, que tenía 6 años, y otro con 4, que vive ahí en la casa, y ya tuve que trabajar en la casa, para criarlos, sacarlos adelante. ¿En qué trabajó usted? Trabajé en la casa, en las casas, vaya, en la casa de todo, ama de casa, Como asistente de hogar, sí, que llamaríamos sí, hoy, por ejemplo. Sí, eso, sí. En una estuve 3 años, una italiana, y luego con un notario, don Francisco Agea, que era notario de aquí, y ese estuve 17 años y 7 meses. Era como mi casa ya. Oye, cuénteme, y para saber un poco las condiciones laborales que tenía usted, por ejemplo, ¿cuántas horas tenía que trabajar? ¿Qué horario tenía? Pues yo entraba una vez más y otra vez menos, a las 9 era mi hora de entrar, y a la 1 pues ya terminaba, pero unas veces si me quedaba tarea pues la terminaba y salía más tarde, o otras veces más temprano, en fin, que ahora casi fija, ¿no? Allí venía, porque como ellos vivían ahí por el campo del pueblo, donde está ahora el campo de Go, de ahí, pues ahí tenían un chalet. Y la señora venía por mí en su coche, venía ella todos los días por mí y me traía. Sí, todos los días, sí. Muy buena persona, muy buena. ¿Trabajaba usted por la mañana? Sí, por la mañana. La tarde la tenía sí, libre. la tarde libre. Va. ¿Cuánto dinero ganaba usted al principio? ¿Cuánto dinero empezó? Muy poco. Antes era, cuando empecé yo con la señora, ganaba yo 8.000 pesetas. Luego me fue subiendo, pero... al mes. Sí, al mes. Pero era muy buena persona, me daba muchas cosas. ¿Estaba usted asegurada? No, asegurada no, porque ya murió mi marido, tenía yo la paga a mi marido y ya no me aseguré. ¿Vacaciones tenía usted? Pues sí, tenía que ir a un viaje que hacía mucho, pues me tiraba, si era de una semana, ahora de 15 días, me la daba ella. Bien. ¿Y tenía usted que ir a la casa todos los días de la semana o había algún día de la semana? No, el domingo no iba. Los días fiesta tampoco. Esas casas en las que usted trabajaba me dice que son como chalés. Sí, chalés. ¿Algún otro trabajo que haya tenido usted aparte de...? No. Mi casa. Ya mi casa. ¿Su marido de qué trabajó? Mi marido primero era en el campo, que ellos tenían una finca grande ahí. Y luego ya era guardia. ¿Guardia? Sí. ¿Policía municipal? Sí, de aquí, del local. ¿Usted sabe cómo consiguió su marido ese empleo? ¿Fueron unas oposiciones? Sí, claro. ¿Recuerda usted qué tipo de pruebas tuvo que superar su...? No, ya no lo sé. No lo sé. Bueno, pero muchas, sí. Tenía que estudiar por última, al inglés se los obligaban de que lo tenía que aprender. ¿El inglés? Iba ella, no me acuerdo dónde era, y le daban... ¿En qué año era eso? ¿Recuerda usted más o menos? Sí, eso ya hace bastantes años, porque mi marido ya ha hecho a 36 años ya que murió, 35, 36 años. ¿De qué murió su marido? De cáncer. ¿Recuerda usted si su marido llevaba pistola? Sí, claro. ¿Llevaba arma de fuego? O sea, lo tuve que entregar yo en el ayuntamiento cuando él murió. Además, él siempre tenía, porque era cazador, y aquí en mi casa siempre he conocido yo escopetas, de caza, ¿no? Vaya, está de caza y eso, y mis hijos, todos ellos son todos, tienen todo. ¿Sabe usted si todos los policías municipales de la época llevaban pistola? Sí. ¿Pero desde que entró su marido al cuerpo llevaba arma de fuego? Sí. ¿O eso fue más adelante? No, desde que entró, claro. Usted cuando era pequeña, cuando vivía con sus padres, ¿cuántos pares de zapatos tenía? ¿Cuántos pares? Unas veces tenía más y otras veces tenía menos, según las circunstancias de la vida. Claro. ¿Y ropa? ¿Tenía...? Sí, hombre, ropa no es que tuviera almacenada, pero para vestirme y mi madre nos tenía muy decente, sí. El tren, usted me ha dicho que tenía un nombre así popular que le llamaba el chacachá. El chacachá, es decir, echaba una marea. Cuando arrancaba, echaba. ¿Y el autobús tenía algún...? ¿El autobús tenía algún nombre? Eso, el zorro. Le decían el zorro. Cuénteme, ¿por qué le decían el zorro? Le decían el zorro porque como daba 2 viajes nada más. Y cuando venía por las tardes, los chiquillos
Y las chiquillas, salíamos detrás y nos ramos a pedrar. Le decíamos, zorro, el zorro. Y le decían el zorro. Que entonces no, la carretera era como unos chinos, ¿sabes? Eso que no era como ahora el alquitrán y eso, que va. ¿Pasaban muchos coches en aquella época? No, que va. No le digo, ese pasaba 2 veces nada más. Pero aquí coche entonces en esa época no tenía casi nadie. Y nadie aquí. Para llevar los cultivos, las cosas que se cultivaban en los campos, por ejemplo, como las patatas, las cebollas, las cosas así, ¿no? Eso lo llevaban los carros que había, con los mulos, le decían los cosarios. Y los de Benalmádena pasaban a las 6 de la mañana, ¡ay, ya va el cosario, ya va! Que sentíamos que eso iba a formar ruido porque llevaron unas cadenas y nos sentíamos, digo, ¡ay, ya son las 6, que ya va el cosario! Y aquí en el arroyo, pues lo mismo. Dígame, usted, además de trabajar, digamos, en el servicio doméstico, Sí. ¿ha trabajado en alguna cosa más? En la oficina, yo trabajaba en la oficina también. ¿La oficina del notario, del mismo dueño donde trabajaba la casa? casa. ¿Qué hacía usted en la oficina? Allí limpiar las mesas, fregar, limpiar. Para los cristales venía una muchacha. Sí, porque hay mucha cristalera y ya no me daba a mí tanto tiempo. Pues claro, yo salía a la 1 de la casa de la señora y me iba andando, la casa de la señora estaba ahí, me iba andando hasta la costa, que es donde estaba la oficina del notario. Y a las 5 tenía yo que estar allá, porque ya venían los trabajadores otra vez. Y limpiar, fregar, barrer, quitar las papeleras, el polvo de las mesas. ¿Y aparte usted ha trabajado en casas particulares de otras personas? No, cuando estaba con la italiana, en el Puerto Marina, que entonces allí donde tenía el chalet la italiana, pues salía de allí. Y como allí entonces ya empezaron a hacer muchos chalés y eso, un cuñado mío que estaba allí de encargado, me decía, María, mañana viene tal señorito cualquiera, hay que darle un limpio a un chalet. Y yo y otra señora que vivía por allí abajo también, pues salíamos de una casa y nos metíamos a limpiar los chalés. Lo que hoy es Puerto Marina, ¿cómo era cuando usted...? Antes le decían la Fuente de la Salud, porque allí había antes le decían, ahora es piscina, antes le decían alberca, y allí hacía agua, y salía un chorrito de agua y caía allí, a la alberca esa, diremos así, caía el agua allí, y ese agua decían que era medicinal, y le decían la Fuente de la Salud. ¿Iba gente allí a coger ese agua especialmente? Sí, iba especialmente, y para las personas cuando se ponían malas, y vaya, incluso yo he ido muchísimas veces, íbamos, vamos a ir a la Fuente de la Salud, íbamos a traernos agua, íbamos con unos bucaritos, unos cantaritos. Sí. ¿Y la gente se podía bañar en esa alberca de la Fuente de la Salud? No, ahí no, la gente se bañaba en la playa, el que se bañaba, antes no se bañaba todo el mundo, pero vaya, el que iba, que eso es Santa Ana, siempre le han dicho Santa Ana, y ahora el nombre es Santa Ana, pero ahora es un hotel lo que allí hay ahora. ¿Y qué ha pasado con ese chorrito de agua medicinal? Eso, la alberca esta que yo le digo, está todavía, sí, porque ese terreno todavía está allí, no sé, que no lo habrán vendido los dueños, no sé, eso está allí, el chorrito de agua no, porque eso ya lo han metido en tubería y todas esas cosas. Aquí es que había mucha agua por todos lados. Donde quiera que eso, salía agua de la tierra. Y todo eso se ha perdido porque todo eso la han metido ya en las tuberías. ¿Usted cuando era pequeña, con qué periodicidad se duchaba o se bañaba? Pues mi madre tenía un baño de zinc. ¿Sabe lo que es zinc? No. Bueno, es una cosa, diremos como una lata, como de lata, pero no. Era de zinc, otra cosa más fuerte. Una cosa, le voy a decir una comparación así, como esto, pero sí, en un color gris o así, que todavía lo tengo, ¿eh? En mi casa todavía hay un baño de eso, no de eso. Una especie de barreño para Eso, calentaba mi madre un cubo de agua, una olla de agua, nos metía allí y nos abonaba y luego nos echaba agua por los altos. Eso sí, no tenía limpia para qué. ¿Todos los días? Mi madre era más limpia que... Sí, mi madre todos los días.
Venga, venga, habéis venido del colegio a lavarte. Muy bien. María, vamos a hablar de las cosas que usted recuerde de la guerra. ¿De antes de la guerra usted recuerda alguna cosa? Un detalle aunque sea pequeño. De antes de la guerra, lo que te he contado, lo que era de niña, ¿no? Una niñez buena, porque mis padres eran muy trabajadores, trabajaban mucho, y nosotros pues no nos faltó nunca, no eso, pero no nos faltó nunca la comida ni nada. Pues tenía su campo, y la persona que tenía campo pues tenía siempre en su casa las patatas, los tomates, los pimientos, las habas, esto, en fin. ¿Usted recuerda, antes de comenzar la guerra, porque usted tenía unos 10 años... Sí, cuando la guerra de años. La gente si hablaba, si estaba preocupada, si... Hombre, sí, ya un poco tiempo antes de entrar a la guerra ya estaba todo el mundo, claro, todo el mundo estaba preparado para lo que iba a venir porque se decía, ¿no? Se decía, ay, dicen que va a haber guerra, ay, dicen que... ¿Usted recuerda a la gente yendo a votar? A votar en las elecciones. En ese tiempo no me acuerdo yo de eso, oye. En ese tiempo no me acuerdo yo. Yo sé que mis padres no. ¿Y sus padres qué decían? De cuando la gente hablaba de si iba a haber guerra. Ay, ¿no? pues asustado, porque ya ves, con 4 niños y éramos chicos. Yo tenía 10 años, ya ves. Y el más chico tenía 2. Cuando corrimos, mi hermano, que es contratista, y tenía 2 años. La guerra comienza el 18 de julio de 1936. Exactamente. ¿Usted cómo se entera de que ha comenzado? Hombre, porque ya los padres lo decían y todo, ya eso todo el mundo eso, porque ya eso ya estaba todo el mundo revolucionado, porque se esperaba. ¿Usted recuerda qué estaba haciendo cuando se enteró de que había comenzado una guerra? No, de eso no me acuerdo yo, hijo, de eso no me acuerdo yo bien. No, de eso no me acuerdo yo bien lo que... Vale. Cuando comienza la guerra, ¿qué cambia en el día a día de usted? El mío, yo no me daba mucha cuenta de eso, que era chica y yo de eso no me daba mucha cuenta, pero sí recuerdo de que el murmullo y la inquietud de las personas más mayores, en fin, eso ya sí. ¿Recuerda usted ver milicianos o soldados por las calles? Sí, claro, luego ya empezaron y ya se llevaban a los hombres, que se los llevaban a la guerra, a los muchachos, ¿A su padre o a alguno de sus hermanos lo llevaron a...? No, mis hermanos no éramos chicos, mi padre no fue a la guerra tampoco, pero sí cuando vinimos, bueno, eso ya se lo explicaré más tarde. Ustedes, siempre estoy preguntando, antes de que ustedes iniciasen la huida, ¿ustedes sufrieron bombardeos? Sí, aquí sí, salíamos corriendo y nos íbamos al túnel de la vía del tren, y aquí arriba, un sitio donde está el nacimiento, le decían el murallón, que eso es una pared que hay una ancha, una cosa, y nos tendíamos allí detrás, mi madre nos cogía y nos llevaba corriendo, y allí nos ponía contra el murallón, porque venían los aviones, cuando venían los aviones teníamos que salir corriendo. ¿Ese refugio, cuánto tardaban ustedes en llegar al refugio? Al refugio, lo menos 10 minutos, porque eso estaba ya pegado al monte. ¿Y cómo se enteraban ustedes? ¿Cómo les avisaban de que venían los aviones? Porque lo escuchábamos. Cuando escuchábamos un ruido de eso, pues había que salir corriendo. ¿No sonaba antes una sirena? No, aquí no había eso. Bien, ¿los aviones soltaban bombas o disparaban balas? Bomba. Ahora que por aquí no tiraron nunca eso, no, por aquí nunca se escuchó que no tiraron bombas para destruir lo que había ni nada, no. Aquí a pesar de eso ustedes siempre corrían. Sí, claro. A esconderse. Salíamos corriendo, claro. ¿Y en los refugios esos cuánta gente se podía...? Pues todo el que podía llegar, todo el que podía salir corriendo y llegar. Unos podían y otros no podían. Personas que estaban enfermas y estaba eso. Y aparte de los que no podían, había gente que decía que se despreocupaba un poco, que pensaba, bueno, no van a tirar una bomba. Hombre, sí, claro, sí. ¿Cuándo se decidieron ustedes a salir del refugio? Cuando ya se quitaba el ruido de los aviones, cuando se iban. No es que venían todos los días, era más de eso, pero eso me acuerdo yo muy bien. Digo, bueno. ¿Toda la semana venían? Sí, claro. ¿Unos cuantos días? Sí, unos cuantos días, claro.
eso sí. ¿Recuerda usted si en alguna ocasión los aviones soltaron propaganda o soltaron algún otro No, objeto sobre el pueblo? No me acuerdo yo de eso. Pero ¿Hoja no, o pan o...? no, eso no. No, eso no me acuerdo yo. ¿Usted presenció aquí en Arroyo de la Miel combates, disparos en el pueblo de un ejército contra otro? No, aquí no. ¿Milicianos contra ejército? No, ya eso nosotros corrimos y eso ya aquí no lo vimos. Mientras ustedes estaban aquí en casa, ¿escuchaban la radio? Sí, eso sí, que ya había radio, ya cuando la guerra ya sí había. No todo el mundo, pero ya había muchas personas que tenían... ¿Y qué escuchaban en la radio? En la radio se escuchaba eso, la guerra aquí, que han matado tanto aquí. ¿Usted recuerda escuchar o que su familia escuchase al general Queipo de Llano? Al Queipo de Llano, tenía que haber muerto antes de nacer. Ese, sí, era un cabecilla de los... Este hombre se ponía y daba noticias o daba discursos en Radio Sevilla. Claro. ¿Usted recuerda de escuchar a este hombre, no recuerdo yo eso. No recuerdo yo porque como yo era jovencilla, pues una no estaba. Recuerda una de los cotidianos de eso, pero luego de ponerme a escuchar eso no, porque yo no entendía una de esos. Yo no entendía de eso todavía, ¿vale? Cuando yo le he citado el nombre de Queipo de Llano, usted... pues digamos que no le tiene mucha simpatía a este hombre. No, que va. ¿Por qué? Que cuando nosotros vinimos de por ahí, bueno, eso lo contaré después. Mi padre lo metieron en la cárcel. Tuvo 9 meses y pasemos mucho. Mi madre estaba con 5 hijos y sin recursos de ninguna clase. Y todo fue culpa de eso, de la guerra, de Queipo de Llano y Franco y esa gente así, nada más. Uno de aquí, que era una cosa mala, le tenía interés, le decían bicicleta, y lo metió en la cárcel. Lo sacó la Carlota, una señora. ¿Le tenía interés a su padre por alguna rencilla? No era por nada de eso, sino como le he dicho que en la iglesia pusieron el comité, que ahora es la casa del pueblo, que es la casa de los socialistas, la casa del PP, que es la casa del PP, y antes le decían el comité. Lo pusieron en la iglesia y mi padre iba, pues, como todos los hombres, a escuchar allí, como era de izquierda, allí fue los de izquierda lo que pusieron eso. A las reuniones que hacen, ya sabes, igual que se ve ahora en la tele, las reuniones que hacen en un sitio y otro, y él iba también. Y ni sabía leer ni escribir, ni entendía de política ninguna, porque no eso, nada más que eso, que iba allí. ¿Él estuvo en la cárcel en Málaga? No, en Málaga no, Benalmádena. Benalmádena, no, en Málaga, ¿lo llevaron a Málaga? No llegó ya a Málaga. Benalmádena entonces había una cárcel que era una habitación y ya está. ¿Usted recuerda de haber ido a visitar a su padre? No, mi madre no consintió nunca que fuera, mi madre era la que iba. ¿Usted vio cómo detenían a su padre? No me acuerdo cómo ¿Sabe, aunque no lo viese usted, sabe cómo le apresaron? ¿Qué estaba haciendo él cuando fueron a apresarle? Sí, no, para mí que estaba en la casa, ya ve, y el sargento de la Guardia Civil precisamente era, de eso no me acuerdo yo bien, pero para mí que era esta familia de mi padre. Lo echaron, y no lo echaron antes porque el tío eso, pero que no tenía delito ninguno, nada más que eso por ahí. ¿Su padre les ha contado algo sobre esos meses que pasó en la cárcel? No. Jamás abrió la boca para contar nada. Si le torturaron, si le... Sí. No. Lo miraron, no. Eso no, le digo que había pasado unos días como en cualquier lado, ¿vale? ¿Tuvo algún perjuicio después él? ¿Estaba No. señalado por ser rojo? No, nada más que eso. Cuando vinimos de la guerra, cuando vinimos ya, pues eso lo apresaron ese tiempo. Y usted me dice que a su padre lo sacó de la cárcel una mujer que se llamaba Carlota. Sí, la Carlota. ¿Esta mujer la hermana. ¿Quién era? Una señora. Esa era la dueña de todas las tierras y de todo el arroyo de la mía. Todo era suyo. La señora, Carlota. ¿Y por qué intercedió esta señora? Porque tenía mucha amistad. Mi madre iba mucho, porque esa vivía en Píndola. Una finca que hay a la salida de Málaga para acá. Y ahí tenía ella una casa, un palacio. Y era muy amiga, conocía muy bien a mi madre, y mi madre
fue allí, iba mucho a su casa y mi padre trabajó con ella también mucho tiempo y lo sacaron corriendo, sí. Y ellos pues fueron los que vinieron en la casa nuestra para que nos diera la casa cuando vinimos de por ahí, que estaba el falaje puesto como te he dicho, y ellos corriendo, sí. ¿Sabe usted si su familia tuvo que recoger firmas aparte de la...? No, porque no, vaya que no era cosa de... Muy bien, la detención de su padre ocurre cuando ustedes regresan después de 3 años fuera de vivir. Después pues vamos a volver al momento en el que su familia decide que hay que irse de Arroyo de la Miel. Nosotros, bueno, mis padres, cuando la guerra, cuando entraban a los nacionales, sí, diremos así, antes se decían los fascistas, pues cuando ya venían, pues corrimos, pues, como decían que pelaban a las mujeres, que mataban, que eso, pues mi madre, con mucho susto, y mi padre lo mismo, pues decidimos de irnos. Pero mis padres decidieron de irse a la finca que yo te he dicho, en casa de la Carlota, a Píndola. Sí. Y irse allí, porque allí no. Pero antes de llegar a Málaga, pues ya las tropas que iban avanzando, pues ya no dejaban que fueran algo, ya para adelante, andando hasta cerca de Almería. ¿Las tropas, quiénes no dejaron? ¿Las tropas de los nacionales o las tropas de la República? ¿O los milicianos de la República? Yo no sé cuáles, los que iban delante o los que iban detrás no lo sé, pero que ya no dejaban de entrar y ya no pudimos pararnos en ningún lado. ¿Ustedes qué llevaban en la huida? En la huida mi padre tenía un burro negro, me acuerdo cómo era el burro, con la carita así, unas cosas blancas. Lo tenía mi padre para ir al campo y venir subido, y andando. Y mis padres pues tenían unos cerones que le decían antes, ya sabes, que se mete de eso. Y ellos pues lo llenaron, como eran, claro, los niños, éramos jóvenes, yo chica, los demás jóvenes, por ropa y todas esas cositas así. Hubo que dejarlo. Pues los dejemos en un bombardeo que hubo, me acuerdo yo de eso aquella noche, una noche, porque a nosotros nos acompañó el barco, no sé si tú eso lo conocí o lo has escuchado, que le decían el Cervera, que ese era de la derecha, diremos así. Ese nos acompañó porque el camino de Almería ya sabe que es todo es la costa, y ese barco nos acompañó todo el camino dando cañonazos. Y una noche me acuerdo que, eso sí me acuerdo muy bien, que había un bombardeo muy grandísimo, el barco y los aviones, y ya ahí lo tuvieron que dejar a mis padres todos. ¿En qué sitio estaban ustedes cuando abandonaron el burro? ¿En qué más o menos? ¿Estaban más allá de Nerja o más...? Sí, más para allá de Nerja. ¿Ya en la costa de Granada o en la costa de Almería? Sí, ya para de Almería. Ya de Almería, y ayer aquella noche hubo que lo tuvieron que abandonar todo. Sí. Cuando ustedes, volviendo un poco hacia atrás, cuando ustedes se dan cuenta de que no pueden entrar a la finca esta de la tal Carlota... No, andando. Ustedes iban andando con el burro al lado y llegan a Málaga... sí, andando de Málaga pasemos. Se encuentran una Málaga que, ¿cómo estaba? Yo eso, ya no me acuerdo yo de eso bien, porque claro, yo era chica y yo no podía, pero yo que sé cómo estaba aquello, nosotros que ya no lo dejaban de pararse en ningún lado. Ya venía un camión, me acuerdo que eran unos camiones, y decía pa'lante, y eso es lo que había. Unos camiones del ejército, ¿no? Del ejército, claro. ¿Y ustedes le decían pa'lante hasta Almería? La carretera adelante, sí, pa'lante. Sí. Pero no le decían a ustedes, huyan a Almería. No, nada más. De noche y de día. Y de día, en cuanto amanecía, ya estaba el barco dando cañonazos y los aviones. Cuando ustedes atravesaron la ciudad de Málaga, ¿ustedes hicieron noche en Málaga? No. Ahí no se podía ahí no se paraba nada más que andar. ¿Cuánto tiempo tardaron ustedes en llegar desde que salieron de aquí hasta la ciudad de Almería? Pues no me acuerdo bien, pero varios días, claro. Luego nos recogieron, no me acuerdo en qué pueblo fue, más para acá, un poco más para acá de Almería. Vinieron unos camiones, que antes eran camionetas, ahora le dicen furgonetas, pero antes unas camionetas,
y recogieron a las mujeres y a los niños, pero los hombres no los dejaban de eso. Y entonces ahí se perdió mi padre. A los hombres no los dejaban que se subieran, nada más que recogía a las mujeres y a los niños. Pero todavía hay más adelante de eso. Cuando íbamos corriendo, pues eso, cuando veíamos el Cervera que llegaba por la mañana, nos tirábamos al suelo. Tiraba mi madre se ponía encima de nosotros, nos ponía boca abajo y mis padres encima de nosotros. Y eso no se va a olvidar a mí nunca. Y me acuerdo que una noche empecé yo a llorar que quería agua. Y había llovido. Y entonces mi madre, un charco que había, empezó así, y darme. Y cuando se miró las manos era sangre. Era un charco de sangre. Eso no me se olvidará en la vida. Y además que mi madre no lo contaba, eso me lo contaba mi madre cada instante. Eso 2 o 3 días. Andaba nada más que la mijita se tiraban al suelo cuando venían los barcos y así estábamos un par de horas y luego otra vez y así. Ya eso mayor era que mi madre me lo contaba, ¿no? Yo de eso era más chica, sé de todo eso, pero luego que ella ya eso no lo contaba. ¿Cuánta gente iba por la carretera? Eso sí me acuerdo yo. Madre mía, eso no se veía nada más que cabeza. Por la carretera y a campo travieso. Claro. Y el barco se ponía enfrente, donde quiera que había un de esos y a la caña. Unos cañonazos que daba miedo. La densidad, por decirlo así, de personas era como cuando una manifestación. Eso, una cosa horrorosa. Corrieron muchísimo. ¿Y les disparaban a ustedes desde el aire? Desde el aire y desde el mar. Murieron muchísima gente. Pasábamos por encima de los muertos. No ve que daban los cañonazos. El que caía muerto, pues había que pasar por los altos y correr. Pero habría gente de estas personas fallecidas, varias, que se quedaban... Muertos, en el suelo, muertos. Luego los recogerían, ¿no ves? Claro. ¿Alguno de ustedes resultó herido? No. Mi madre tuvimos toda esa suerte, que nada. ¿Y las balas pasaron cerca de ustedes? Sí, cerca, ya veas, chiflaban como y metíamos la cabeza donde podían. Desde las balas las lanzaban desde el mar. Desde el mar, ¿Y también cañonazos desde el mar? Cañonazo. El Cervera, ese acompañó todo el camino. Decían el Cervera. ¿Y ese barco qué hacía? ¿Que iba avanzando a su al mismo paso? Claro, la gente iba a matar gente. Matando gente nada más, eso era matando gente. ¿Pero había soldados en la carretera con ustedes huyendo también? No, que va, vaya, con nosotros no. No había soldados, los soldados venían detrás, pero nada más que eso. Sí. Yo me acuerdo que cuando íbamos por la carretera, cada instante pasaba un camión, un coche, y no decía nada más que eso, para adelante. Era un pueblo más para acá. Ya ve que después he estado yo ya muchas veces de excursión, he estado muchas veces en ese pueblo. Ahí ya venían unos camiones, ya casi llegando a Almería, pero vaya, faltó poco. Y recogía a las mujeres y a los niños. Y los hombres no, los hombres iban andando y ahí perdimos a mi padre. Pero ustedes perdieron a su padre Porque ya se perdió, ahí se quedó, mi padre se quedó en la carretera con los demás hombres que iban todos. Y luego en Almería nos metieron, me acuerdo yo muy bien, era como unas naves y allí metían los refugiados, que antes nos decían los refugiados. Y allí nos metieron, nos daban de comer, allí nos dieron de comer y allí ya eso. Y a los 2 días de estar en Almería, me acuerdo yo, a los 2 días, a los 3, apareció mi padre. Mi padre buscándonos, donde quiera que había un de esos de refugiados. Y luego ya de allí nos llevaron a Cataluña. Allí íbamos en coche, me acuerdo que era un coche muy grande, que era un coche bueno, no tocado, eso bueno. Y allí ya nos llevaban en coche, nos llevaron a Cataluña. Estaba cerca, donde estábamos nosotros, estaba cerca de Barcelona. Nos llevaron allí nos daban de comer, unas naves que había, camas, me acuerdo yo que eran 2 camas, pero dormíamos 3 en una cama y así. Y en Barcelona tenía mi madre una hermana, teníamos una tía, el marido era carabinero, antes le decían carabinero, que son ahora guardias civiles, pero antes le decían carabineros. Y mi tía venía
y nos traía ropa. De Barcelona venía allí, que estaba cerca, y nos traía ropa. Y allí estuvimos, en Barcelona estuvimos por cerca de 2 años. Y ya luego de allí pues, nos llevaron a Francia. Durante su estancia, durante su viaje de Almería a Barcelona, ¿sufrieron algún tipo de ataque? No, ya ¿Disparos? no. Ya no, ya no, ya no. ¿Y en Barcelona en esos 2 años? No, no. ¿Tampoco bombardeos? Bueno, bombardeos sí, porque eso era la guerra que estaba. Era la guerra que estaba en España. Pues ya digo, bombardeo en Barcelona, ya ves, bueno, y de todo, pero ¿Los vaya. bombardeos eran Continuo, eso era diario? continuo, diario. ¿Varios? Diario. Bueno, venían aquellos aviones que formaban un ruido, que aquello daba miedo. ¿Varios bombardeos en un mismo día? Sí, claro. ¿Y ustedes allí también tenían refugio? Eso era continuo, sí, allí también nos llevaban. Y de allí a luego ya pues, nos llevaron a Francia, que ya venían las tropas avanzando. Y todo el que se quería ir, y mis padres, pues eso nos fuimos. ¿Había gente que decidió no marcharse? Sí, mucho. Habría gente que decidieron... ¿Recuerda usted a sus padres barajando las opciones, hablando entre ellos, diciendo qué hacemos? Sí, no, ellos se ponían de acuerdo, ellos sí. Mi madre decía que sí, que nos íbamos y nos fuimos. ¿Por qué? ¿Por qué sus padres? Porque allí, más que por miedo, decíamos por mi padre era por miedo, porque decía que si pelaban a las mujeres, que si las mataba, que si las dejaban en cuera, que lo hacían, porque aquí en el arroyo quisieron pelar unas pocas de mocitas. Después vamos a hablar de Sí. eso también. Lo que es que antes le decíamos los caciques, los que tenían un poquito de más de eso, 2 de aquí se pusieron y no la pelaron, pero aquí había muchas que la quisieron pelar. Este señor que metió a mi padre en la cárcel, bicicleta, es una cosa mala. Bueno, entonces ustedes, sus padres, deciden que hay que marcharse, Sí. cruzar la frontera hacia Francia. Sí, entremos por la frontera por bus. Para que estoy entrando ahora. ¿Y qué ve? ¿Cómo era aquello? Bonito. Ya he estado yo después otra vez, yo de excursión he estado. Allí nos llevaron aquello no eran naves, aquello eran ya como hoteles, ¿no? Pero no es la cosa del hotel, pero cosas así como eso. Y allí nos dieron de comer muy bien. Me acuerdo que lo primero que nos dieron fue chocolate. Eso no me se olvida. ¿Cuánto tiempo lleva usted sin probar chocolate? Bueno, yo qué sé cuánto tiempo llevé. Y allí sí. Y ya de allí, pues, distribuían a las familias, cada una a un sitio. Nosotros estábamos a 100 kilómetros retirados de París, un pueblo precioso. Y estábamos así como a las afueras, en una aldea allí, una casa preciosa. Por delante había un perá, de unas peritas coloradas que eran así. Uy, y allí estuvimos, vaya maravilla. Mi padre se hizo un amiguito del alcalde, porque mi padre era una persona que le gustaba mucho la amistad, y estaba de jardinero con el alcalde, todo el tiempo que estuvimos allí. ¿El alcalde de esa ciudad? De esa ciudad. ¿Francés? Sí, de esa ciudad, francés. ¿Y ustedes cómo se apañaban con el idioma? Que claro, era... Sí, para que veas, pues así, yo qué sé, nos apañábamos. Yo fui al colegio, bueno, fuimos 2 al colegio. Mi hermana, la del medio, y yo. Estuvimos yendo al colegio y sabía yo muchas cosas antes, pero ya... ¿Qué recuerda usted de ese colegio? Sobre todo Un colegio muy con el bonito. que usted fue aquí a España. Muy bonito, un colegio muy bonito y un buen trato y muy bien. Luego que llevábamos unos baberos de lista, era un informe, ¿no? Con unos cinturones atrás y allí estábamos, vaya, estupendo, una casa preciosa. Y en Francia estuvimos estupendamente. Veníamos Usted cuando dice que pasó 2 años en Cataluña, sí, y ¿en esos luego 2 años también fue a la escuela? No, ¿qué va? Esos 2 años ya no. ¿Qué va? Ahí no, ya no. Ustedes huyeron a Francia escapándose de la guerra española y les pilló la guerra mundial. Sí, pues entonces, eso te iba a decir. Cuando ya allí se escuchaba el rumor de la guerra, pues entonces me acuerdo que vino el alcalde, y parece que lo estoy viendo, era un hombre bajito, y dijo que iba a haber guerra, que estaba esto, y que había que hacerse o súbdito francés o venirse a España.
Y entonces mi madre no quería venirse, pero mi padre sí. ¿Por qué su padre no quería hacerse súbdito francés? No sé, mi madre no quería. Bueno, mi madre no quería venirse ni para eso, pero mi padre sí, tenía sus padres aquí, su familia, y nos vinimos. Vaya, nos trajeron, ¿eh? ¿Cómo hicieron el viaje? El viaje muy bien, sí. ¿En un autobús? Sí, en autobús, me acuerdo que era coche. ¿Sí? ¿Hasta la frontera de Francia? Sí, nosotros hasta la frontera. Ya luego ahí nos recogió otros coches, otros autobuses. Eso de alguna forma, digamos, estaba organizado, estaba preparado. Sí, ahí venía personas con nosotros que nos iba guiando por donde... Eso sí me acuerdo yo. ¿Eran franceses esas personas? Hasta la frontera sí, pero no, franceses, pero bueno, hablaban el español, ¿no? También introducían el español, claro, para entenderse con los españoles. Y una vez cruzada la frontera española... Ahora los recogía aquí en España y ya nos trajeron cada uno para su sitio. Una familia de, como le he dicho, de la estación de Cártama, lo habrá escuchado, ¿no? De Cártama, vivía esa familia, que esas estuvieron viviendo con nosotros en la misma casa, pero con cada una en sus sitios individuales para vivir. Esa familia aquí ha venido 2 veces, vinieron esa familia aquí a vernos nosotros, y nosotros íbamos a verlos ellos después, si vinieron también para España. No se quisieron quedar, eran un matrimonio sin niños. Sí. Ese viaje de vuelta, ¿usted cómo lo recuerda? ¿Qué sentía usted? Pues, yo qué sé, una lo sentía como que se venía otra vez para su sitio, ¿no? ¿Usted tenía miedo? ¿Tenía alegría? No, yo no me acuerdo de eso, y tenía miedo de eso porque no me acuerdo yo de eso. No creo. Porque... ¿Ustedes cuando llegan aquí cuando llegan a casa, después de 3 años fuera, qué encuentran? Pues eso, mi casa es hecha polvo, la casa de mi padre estaba hecha polvo, nos tuvimos que ir con los abuelos a vivir. ¿Estaba hecha polvo? ¿Por qué? ¿Por qué estaba hecha polvo? Porque ahí pusieron el Falange. La sede de Falange. La sede de Falange. Y cuando mi madre entró y entremos, vaya, vinimos, nos criamos, no había nada, ni cuadros, ni muebles, nada más que palos y... que dice que con eso hacían la extrusión y unos palos muy grandísimos y todo hecho por las paredes, todo. Pero entonces la casa estaba ocupada por gente de Falange. Sí, pero corriendo se fueron. Eso corriendo lo quitaron. Sí. A los 2 o 3 días están nosotros aquí, eso de allí lo retiraron ya todo. Eso sí. Bueno, pues intervinieron las personas que podían, ¿no? De aquí. También, claro. De esta mujer, Carlota, también intervino sí, para que también, se fueran los de... También la hermana. ¿Y a dónde se fueron? Pues yo no sé dónde lo pusieron, para mí que eso lo quitaron de aquí ya, o lo llevaron a Meras Mádenas. Yo no me acuerdo ya de eso, no me acuerdo yo dónde eso se fue. Entonces sus muebles estaban allí. Claro, la cómoda de mi madre, de la habitación, que ahora se le llama un mueble, ¿no? Pero antes se le decía una cómoda, esa estaba en la iglesia, se la llevaron a la iglesia. ¿Y se la devolvieron? Sí, nos la devolvieron, sí. Y después de nosotros estar aquí, pues a lo mejor íbamos a algunas casas y veíamos los cuadros de mi madre así colgados, se la habían llevado, y otros vecinos. Uy, ¿y ustedes ante esa situación? No, calladita. No, mi madre no dijo nunca nada, ni se les pidió ni nada. Sabían que era, pero como no lo devolvieron, pues... ¿Esa familia eran familias que se habían quedado en el pueblo? Sí, que se habían quedado, quedaron mucho. ¿Eran más bien de derecha? Exactamente. Pasaron bastante. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que a su padre le denuncian? Sí, tardó lo menos un mes. Bueno, y cuando ustedes llegan aquí, su padre supongo que empezaría a buscar trabajo. Hombre, claro. ¿Y encontró algo en este tiempo? Sí, mi padre de seguida, sí. Que era muy conocido y era una persona que era muy trabajador, muy entendido de campo. Como aquí lo que había era eso, pues sí, eso sí. ¿En qué comenzó a trabajar entonces? Sí, en el campo. Sí, en el campo, lo que era el campo, sembrar. Mi madre trabajaba también en el tiempo de la aceituna, iba a coger aceituna, en el tiempo, en fin. ¿Presenció algún tipo de represión contra alguien por parte de la gente de derecha hacia gente de izquierda aquí? No, bueno, sí. A mi cuñado, el marido de mi hermana la mayor, al padre, ese señor estaba viudo.
y la hermana la tenía aquí, que era la cubana que le decían. Bueno, la mujer ha muerto, ya los hijos están ahora. Y ese hombre, pues cuando se quedó viudo la hermana, mi cuñado era chico, lo cogió esa hermana, cogió al hermano y a él, que era mi cuñado, el que estaba casado con mi hermana la mayor. Y mi cuñado estaba en la guerra, pero en esse tiempo ya estaba en la cárcel, porque como había estado con la gente de izquierda, la banda de, como le decían a la banda de la izquierda, bueno, le decían un nombre. A los rojos. A los rojos. Pues claro, en cuanto se acabó la guerra, que eso lo metieron en la cárcel. Y al padre, que era un hombre que ese hombre, bueno, eso me acuerdo yo que era más bueno ese hombre, estaba acostado y vinieron a casa de la hermana y preguntaron por él, le digo que estaba acostado, entonces le dijeron que se levantara, se lo llevaron y ya no venía más, lo mataron. ¿El padre tenía algún tipo de militancia? No, que va, que el hombre no era hombre de... ¿Quiénes lo mataron? Eso no sabe nadie todavía. Quien mandó a matarlo de aquí, sí, que era el mismo que metió a mi padre en la cárcel. Pero quien lo mató, no. Pero ese fue el que lo denunció para que lo matara. ¿Sabe usted si eran, en concreto, si eran personas que pertenecían a Falange o eran guardias civiles los que fueron a detener a ese hombre? No, ya de eso no me acuerdo yo bien, de eso ya no. Era de noche cuando se lo llevaron. Al cuñado que lo detuvieron, sí. Él había estado con los rojos, pero él había participado en algún tipo de acción. No, en la guerra, pero, luchando en la guerra nada más. ¿Combatiendo? Sí, combatiendo, como hacían los soldados, todos combatiendo. Sí. ¿Y qué pasó con el cuñado? O sea, al padre lo mataron. Sí. ¿Y a él? Él ya luego salió, luego ya lo echaron. Ya después se casó con mi hermana y eso fue mocito. Todavía se vino nunca su tía, como siempre había estado, su tía lo crió y estaba con su tía y ya luego eso. ¿Sufrió algún tipo de estigma, digamos? No, porque no lo dejaron, sino él mata al que mató a su padre. Pero claro, ahí no lo dejaron. Los primos y eso. Aquí eso, luego ya no eso. Sí, no, vaya que no hubo cosas así grandes para decir. ¿Sabe usted de alguna persona más que fuese fusilada? No, de aquí no. Bueno, sí, una vecina mía de aquí, un hermano, pero eso fue en la guerra. Lo mataron en la guerra también. Combatiendo. Un hermano combatiendo, sí, Antonio, joven. ¿Dónde murió ese hombre? Dicen que fue en Málaga. Dicen que no han llegado a saber todavía ni a dónde se murió, ni a dónde... Murieron los padres y por mucho que han andado y eso, no se han enterado. ¿De dónde está el cadáver? Eso. ¿Saben alguna circunstancia de cómo murió este hombre, Antonio? No, ellos no se han llegado a enterar nada más que mandaron la baja y ya estamos listos de... ¿A alguna mujer le ocurrió algo? ¿Alguna mujer de aquí fue rapada, pelada? No, porque intervinieron los más riquitos. Pero había 2 o 3 que estaban para que la pelaran. ¿Y esas mujeres qué habían hecho supuestamente para merecer que las pelasen? Pues yo creo que nada. Entonces, ¿por qué le tenían esa hincha? Por eso, porque era gente de izquierda y derecha. No, nada más que eso. Estas personas que se dedicaban un poco a chivatear y tal, ¿después han ocupado algún cargo importante en la estructura del régimen o...? No, que va, ese ahí estaba con su hermana y el tío nadie los quería aquí en la Arroyo y ya está, que ese era el único que aquí lo traía a Torre Huesta. ¿Este hombre actuaba así porque le habían perjudicado previamente? No, es que le van a perjudicar, es nada, que era malo. Muy bien, ¿cómo recuerda usted los años de la posguerra? ¿Pasaron ustedes, ya cuando estaban aquí en España, hambre? Hombre, hambre hubo, porque el que tenía dinero, como no había dónde comprar, porque no había nada, pues en que tuviera dinero, pues pasaba hambre. Y el que no tenía, pues pasaba hambre también. El que tenía un poquito de campo, como mi padre tenía su poquito de campo, pues cuando no había pimiento había tomate, y cuando no había tomate había patata y no se notaba tanto, ¿no? Pero hambre sí hubo, mucha hambre. Mucha hambre porque había mucha escasez de que en que hubiera para comprar no había dónde comprarlo porque no había. Nosotros teníamos que ir a Torremolinos a por un bollito que daban la ración de pan, un bollito, ¡ay, qué feo de señalar! Un bollito chiquito
y había que ir a Torremolinos todos los días y ponerse en una cola. Mi madre se iba por la madrugada para coger más primero y ponerse el que le llegaba, y el que cuando no llegaba pues se tenía que venir huerto de Nervocho. Y ya está, eso es lo que había ahí. ¿Extraperlo había? Mucho, había mucha gente que había extraperlo, claro. ¿Su familia tenía que comprar cosas en extraperlo? No, nosotros no. Vaya, por lo menos yo, mis padres son los que hablo de lo mío, ¿no? De lo... ¿Cómo se comportaba la Guardia Civil con la población? Pues no se portaba malamente, digo yo, ¿no? Yo no recuerdo que no, vaya. El sacerdote, el cura... El cura, no me acuerdo yo qué cura era, como había tantos, pero no me acuerdo, el que había en aquel entonces no me acuerdo, no, porque estuvo don Rafael, pero antes de don Rafael hubo otro que se mató en el puente, cayó por un puente y se mató, pero decían que era muy buena persona también, decían que era muy buena persona. ¿Sabe usted si antes de la guerra a alguno de los sacerdotes se le persiguió, se le agredió? No, aquí no. En su vida diaria, ¿qué usted percibió algún cambio antes de la guerra a después de la guerra? Sé que le estoy preguntando por algo que ocurrió hace muchos años, pero ¿cambió? Hombre, yo no sé, yo no me acuerdo de eso, pero que en la guerra había mucho miedo y ya cuando terminó, pues ya, ¿no? Ya ese miedo se quitó de que vinieran los aviones y vinieran, ¿no? ¿Tenía la gente miedo a otra cosa? A otra cosa, a lo que tenían miedo a eso, a que alguno tuviera interés y te chivatara y viniera y te sacaran de tu casa y te mataran, eso sí, no se sabe. ¿Sus padres escuchaban alguna radio que no estuviese autorizada por la dictadura? No. ¿Radio Pirineo? No, ellos no. No, y en mi casa no había radio, vino la radio ya. ¿O tenían ustedes contacto con algún partido político prohibido? No. ¿A usted, la dictadura, entonces, qué le ha parecido? Porque se tenía que haber muerto antes de nacer. Así no hubiera hecho tanto daño a muchas personas, ¿no? A nosotros el único daño fue eso. ¿Qué diría usted a gente que piense que lo que hizo Franco era necesario? No, que iba a ser necesario matar a tantas criaturas como mató. Y luego venir y sacarla de sus casas a acostar, llevársela y darle 2 tiros, ahí más allá ya está, ¿son de qué? Y eso lo has hecho en todos los sitios. Y aquí es donde se conoce menos. Y no te escuchas a Juan y Medio y se escuchan los viejos y es lo que cuentan. En sus mismos pueblos, en sus mismas casas y además la tele, porque la tele eso echa en cada instante. Yo cuando veo en la tele que van los refugiados, porque antes nos decían así por las carreteras, digo, mira, iré, a lo mejor iba yo ahí también. Porque eso lo echan en la tele cada instante, en tiempo de la guerra. ¿Ha habido algún momento en el que usted haya temido que la guerra civil se pudiese repetir? Yo no me acuerdo ya de eso más. En los años 70, durante la transición de la dictadura a la democracia... A la democracia, claro. Que eran unos años quizá un poco más... Más difícil, sí, claro. Más protestas... Claro. ¿Usted cómo vive usted esos años? Pues yo no sé qué decirte, pues yo no me acuerdo ya de esos años, pero yo qué sé, porque... No sé si ahí temió en algún momento eso, que se pudiese repetir un conflicto... Que se pudiera, eso, yo qué sé, eso lo mismo que sé en aquel tiempo, pues ahora es lo mismo. Lo mismo está un miedo de decir, ay, va a pasar esto, va a pasar lo otro, pero... ¿Y la democracia qué le parece a usted? Yo qué sé, hijo mío, no me ha ido ni bien ni más bien. Yo le digo que si yo volviera a nacer, yo era igual que ellos, son ahora. Porque es que en mis tiempos tenía que ser de aquella manera, ¿no? Pero ellos, pues muy bien que hacen, porque disfrutan de la vida y ya está, lo que no se ha disfrutado, que una no ha disfrutado. Ya está, ahora que es demasiado, ¿no? Ya la democracia está ya demasiado avanzada. Y en los cambios que ha experimentado la mujer, ¿hay para usted cosas buenas sí, y hay también cosas malas? Sí, algunas no. A mí, ¿cuáles son? A mí no me gusta todo. ¿Por ejemplo? A mí no me gusta esa, te lo digo. Dígame. Esas tías en cuera, con eso, ¿quién ha visto eso? Hombre, eso, yo no digo pero que si ya es que no le falta nada. Que yo muchas veces digo, la fardilla por aquí, el culo afuera, las tetas afuera, pues quítatelo todo ya y te vas.
Eso, ¿quién ha visto eso? ¿Alguna cosa más que no le guste a usted de...? No, a mí eso no me hace mucha gracia, vaya. Bueno, tampoco todas las mujeres no van así. No, todas no, que va. ¿Y lo más positivo para usted del cambio que ha experimentado la mujer, qué sería? Hombre, el que se divierta y que lo pasen bien y que eso, en buena forma y en buena armonía y en buena eso, pues me parece muy bien, pues claro que sí. Digo, claro. Ya para acabar, ¿usted qué mensaje le gustaría transmitir a la gente que en el futuro vea esta entrevista? Pues nada, eso, que disfruten de la vida, que la vida son 2 días, porque antes era demasiado y ahora algunas cosas se pasan, pero que disfruten, que para disfrutar de la vida y pasarlo bien no me menester tampoco de... Lo más importante que la vida le ha enseñado a usted, ¿qué es? A mí lo más importante de la vida es mis hijos, nada más, y que me quieran. Eso es lo mejor. Que no me den nada, no, darme nada, no, porque yo no necesito nada, yo tengo para vivir. Yo viví que nadie me dé nada, no. Ahora, que me quieran, sí, que me demuestren su cariño, eso es lo más importante, y mis hijos, lo demás. Muy bien, María, pues... Hombre, y salud para todas las personas, y que las personas se porten bien, eso, nada más que eso.